16. En el palacio. Entonces se situaron a la vista de la morada del portero y pronto llegaron allí. Pero se apresuraron a llegar porque es peligroso viajar hasta allí en la noche. Por lo tanto, cuando hubieron llegado a la puerta, el guía llamó y el portero gritó: ¿Quién anda ahí? Pero en cuanto el guía hubo dicho «soy yo», él conoció su voz y acudió, porque el guía había ido allí con frecuencia como guía de peregrinos. Cuando llegó, abrió la puerta y al ver al guía justamente delante, porque no vio a las mujeres que estaban detrás de él, le dijo: «¿Qué tal, señor Gran Corazón? ¿Cómo has llegado aquí tan avanzada la noche?» «He traído», dijo él, «algunos peregrinos aquí, donde, por mandato de mi señor, deben alojarse. Habría llegado aquí hace algún tiempo si no hubiera tenido oposición por parte del gigante que solía proteger a los leones. Pero después de un largo y tedioso combate con él, lo he matado y he traído a los peregrinos hasta aquí sanos y salvos». Portero: «¿No quieres entrar y quedarte esta mañana?» Gran Corazón: «No, regresaré a mi señor esta noche». Cristiana: «Oh, señor, no sé cómo podré estar dispuesta a que nos dejes en nuestro peregrinaje. Has sido tan fiel y amoroso con nosotros, has luchado tan valientemente por nosotros, has sido tan solícito en aconsejarnos, que nunca olvidaré tus favores hacia nosotros. Misericordia, ojalá pudiéramos tener tu compañía hasta el final de nuestro viaje. ¿Cómo pueden unas pobres mujeres como nosotras permanecer en un camino tan lleno de dificultades como este sin un amigo y defensor?» Entonces dijo Jacobo, el menor de los niños: «Te ruego, Señor, que sigas con nosotros y nos ayudes, porque somos débiles y el camino es muy peligroso. Gran Corazón, yo estoy a las órdenes de mi Señor. Si Él me permitiera ser su guía hasta el final, yo estaré dispuesto». Pero en esto fallaron al principio, porque cuando Él me dijo que viniese hasta aquí con ustedes, entonces deberían haberle rogado que les guiara hasta el final, y Él les habría otorgado su petición. Sin embargo, ahora debo retirarme, y por lo tanto, buena cristiana, misericordia y mis valientes niños, adiós». Entonces el portero, el señor vigilante, preguntó a Cristiana por su país y por su familia, y ella dijo: «Vengo de la ciudad de destrucción, soy una mujer viuda y mi esposo está muerto. Su nombre era Cristiano el peregrino». «¿Cómo?», dijo el portero. «¿Era él tu esposo?» «Sí», dijo ella, «y estos son sus hijos». Y ella dijo señalando a Misericordia: «Es una de las mujeres de mi ciudad». Entonces el portero tocó la campana, como hace en ocasiones, y llegó a la puerta una de las doncellas, cuyo nombre era Humildad. Y el portero le dijo: «Ve y di a quienes están dentro de Cristiana, la esposa de Cristiano y sus hijos han llegado aquí en peregrinaje». Perdón, ve y di a quienes están dentro que Cristiana, la esposa de Cristiano y sus hijos han llegado aquí en peregrinaje. Por lo tanto, ella entró y lo dijo. Pero qué sonido de alegría se produjo dentro la doncella les dijo aquello, cuando la doncella les dijo aquello. Y acudieron rápidamente al portero, porque Cristiana estaba aún en la puerta. Entonces algunos de los más serios le dijeron: «Entra, Cristiana, entra, esposa de ese buen hombre, entra, bendita mujer, entra con todos los que contigo están». Y ella entró y le siguieron, quienes eran sus hijos y sus acompañantes. Y cuando estuvieron dentro, les llevaron a una sala muy grande, donde les rogaron que se sentasen, y ellos se sentaron, y llamaron al jefe de la casa para que llegase a dar la bienvenida a los huéspedes. Entonces entró, y al entender quiénes eran ellos, se saludaron el uno al otro con un beso, y dijo: «Bienvenidos ustedes, vasijas de la gracia de Dios, bienvenidos como amigos nuestros». Y debido a que era un poco tarde, y porque los peregrinos estaban muy cansados de su viaje, y también estaban un poco desfallecidos por haber sido testigos de la pelea y de los terribles leones, desearon en cuanto fuese posible prepararse para ir a descansar. «No», dijeron los de la familia, «antes fortalézcanse con un poco de carne,
porque habían preparado para ellos un cordero con la salsa que de costumbre acompañaba. Pues el portero había oído de su llegada y se lo había dicho a los demás. Por lo tanto, cuando hubieron cenado y terminaron su oración con un salmo, quisieron retirarse a descansar. Pero permitan, dijo Cristiana, si podemos atrevernos a escoger, que estemos en la recámara donde se alojó mi esposo cuando estuvo aquí. Y les llevaron hasta allí y les pusieron a todos en una habitación. Cuando estaban descansando, Cristiana y Misericordia comenzaron a dialogar sobre cosas que eran provechosas. Cristiana: no pensé ni una sola vez que cuando mi esposo salió en peregrinaje yo le seguiría después. Misericordia: y tampoco pensaste en estar tumbada en su cama, y descansar en su recámara como haces ahora. Cristiana: y mucho menos pensé nunca en ver su rostro con consuelo y en adorar con él al Señor el Rey, y sin embargo ahora creo que lo haré. Misericordia: escucha, ¿no oyes un ruido? Cristiana: sí, creo que es sonido de música, por el gozo de que estemos aquí. Misericordia: estupendo, música en la casa, música en el corazón y también música en el cielo a causa del gozo de que estemos aquí. Y así charlaron un rato y después se durmieron. Y en la mañana, cuando todos estaban despiertos, Cristiana dijo a Misericordia: Cristiana: ¿de qué te reías anoche mientras dormías? Supongo que estabas soñando. Misericordia: así fue y tuve un sueño muy dulce. Pero ¿estás segura de que me reía? Cristiana: sí, te reías mucho, pero cuéntame, Misericordia, cuéntame tu sueño. Misericordia: soñaba que estaba sentada yo sola en un lugar solitario y me lamentaba por la dureza de mi corazón. Y no había estado allí sentada por mucho tiempo cuando creí que había muchos reunidos alrededor de mí para verme y para oír lo que yo decía. Y prestaban atención y yo seguía lamentándome por la dureza de mi corazón. Entonces algunos se rieron de mí y otros me llamaron necia, y algunos comenzaron a interrumpirme. Ante eso, creí mirar hacia arriba y vi a uno que venía volando hacia mí, y llegó directamente hasta mí y dijo: Misericordia, ¿qué te angustia? Y cuando él me oyó mi queja, dijo: paz sea contigo. También secó mis ojos con su pañuelo y me vistió de plata y oro. Puso una cadena en mi cuello y aretes en mis orejas, y una hermosa corona sobre mi cabeza. Entonces me tomó de la mano y dijo: Misericordia, sígueme. Y se levantó y lo seguí hasta que llegamos a una puerta de oro. Entonces él llamó, y cuando quienes estaban dentro abrieron, el hombre entró y yo le seguí hasta un trono, sobre el que había uno sentado, y me dijo: Bienvenida, hija. El lugar era resplandeciente y titilaba como las estrellas, o mejor como el sol, y creí ver allí a tu esposo. Y entonces me desperté de mi sueño. Pero ¿me reía? Cristiana: ¿reírte? Ay, bien que te reías al verte a ti misma también, porque debes permitir que te diga que creo que fue un buen sueño, y que como has descubierto que la primera parte es verdadera, también verás al fin la segunda. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Cuando estamos en la cama no tenemos que estar despiertos para hablar con Dios. Él puede visitarnos mientras dormimos y hacernos oír su voz. Nuestro corazón a veces se despierta cuando estamos dormidos, y Dios puede hablarle, ya sea mediante palabras, proverbios, señales y símiles, como si uno estuviera despierto. Misericordia: bien, estoy contenta por mi sueño, porque espero verlo cumplido para que me haga reír otra vez. Cristiana: creo que ya es momento de que nos levantemos y sepamos qué debemos hacer. Misericordia: te ruego que si nos invitas a quedarnos un tiempo, aceptemos de buena gana su ofrecimiento. Estoy dispuesta a quedarme un tiempo aquí para conocer mejor a estas doncellas. Creo que prudencia, piedad y caridad
tienen un aspecto muy hermoso y serio. Cristiana, veremos lo que nos dicen. Por lo tanto, cuando estuvieron listas, bajaron y les preguntaron sobre su descanso y si habían estado cómodas o no. Misericordia. Fue muy bien, una de las mejores noches de descanso que he tenido en toda mi vida. Entonces dijeron Prudencia y Piedad, si quieren quedarse aquí por un tiempo tendrán todo lo que la casa ofrece. Caridad, ay, y eso con una muy buena voluntad. Y ellas consistieron y se quedaron allí cerca de un mes o más y fueron de provecho los unos para los otros. Y debido a que Prudencia veía cómo había educado Cristiana a sus hijos, pidió permiso para enseñarles ella misma sobre el cristianismo. Y ella le dio permiso. Entonces comenzó con el más pequeño cuyo nombre era Jacobo. Prudencia, ven Jacobo, ¿puedes decirme quién te creó? Jacobo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Prudencia, buen muchacho, ¿y puedes decir quién te salva? Jacobo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Prudencia, bien otra vez. ¿Pero cómo te salva Dios Padre? Jacobo, por su gracia. Prudencia, ¿cómo te salva Dios Hijo? Jacobo, por su justicia, su muerte, su sangre y su vida. Prudencia, ¿cómo te salva Dios Espíritu Santo? Jacobo, por su iluminación, por su renovación y por su preservación. Entonces dijo Prudencia Cristiana, hay que elogiarte por haber educado así a tus hijos. Supongo que no necesito hacer estas preguntas a los demás, ya que el más pequeño puede responderlas también. Por lo tanto, me aplicaré con el siguiente más pequeño. Prudencia. Ven, José, porque su nombre era José. ¿Me permitirás enseñarte? José, con todo mi corazón. Prudencia. ¿Qué es el hombre? José. Una criatura con raciocinio, creado así por Dios, como dijo mi hermano. Prudencia. ¿Qué queremos decir con la palabra salvo? José. Que el hombre, mediante el pecado, se ha situado en un estado de cautividad y miseria. Prudencia. ¿Qué se quiere decir con ser salvado por la Trinidad? José. Que el pecado es un tirano tan grande y poderoso que nadie puede arrebatarnos de sus tenazas excepto Dios, y que Dios es tan bueno y amoroso con el hombre que ciertamente le saca de ese estado tan miserable. Prudencia. ¿Cuál es el plan de Dios para salvar a los pobres hombres? José. Que sea glorificado su nombre, su gracia, su justicia, etc., y la felicidad eterna de sus criaturas. Prudencia. ¿Quiénes son los que deben ser salvos? José, quienes aceptan su salvación. Prudencia. Buen muchacho, José, tu madre te ha enseñado bien, y tú has prestado atención a lo que ella te ha dicho. Entonces dijo Prudencia a Samuel, que era el penúltimo. Vamos, Samuel, ¿estás dispuesto a que también te enseñe a ti? Samuel. Sí, ciertamente, si te place. Prudencia. ¿Qué es el cielo? Samuel. Un lugar y estado de lo más bendito, porque Dios habita allí. Prudencia. ¿Qué es el infierno? Samuel. Un lugar y estado de lo más desdichado, porque ese es el lugar de morada del pecado, del diablo, el diablo y la muerte. Prudencia. ¿Por qué irías al cielo? Samuel. Para poder ver a Dios y servirle sin descanso, para poder ver a Cristo y amarle para siempre, y para poder tener esa plenitud del Espíritu Santo en mí, de la que no puedo disfrutar aquí por ningún medio. Prudencia. También un muchacho muy bueno y que ha aprendido bien. Entonces se dirigió al mayor, cuyo nombre era Mateo, y le dijo, Vamos, Mateo, ¿te enseñaré a ti también? Mateo, muy dispuesto estoy. Prudencia. Entonces te pregunto si hubo alguna vez algo que tuviera ser antes o por delante de Dios. Mateo. No, pues Dios es eterno. Tampoco hay nada a excepción de sí mismo que tuviera ser hasta el principio del primer día. Porque en 6 días el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Prudencia. ¿Qué piensas de la Biblia? Mateo. Es la santa palabra de Dios. Prudencia. ¿Hay algo escrito en ella que tú no entiendas? Mateo. Sí,
una buena parte. Prudencia, ¿qué haces cuando llegas a esas partes que no entiendes? Mateo, pienso que Dios es más sabio que yo. También oro para que Él se agrade en hacerme saber lo que hay en ella y que Él sabe que será para mi bien. Prudencia, ¿cuál es tu creencia en cuanto a la resurrección de los muertos? Mateo, creo que resucitarán los mismos que fueron sepultados con la misma naturaleza, pero no en corrupción. Y creo eso por un motivo doble. Primero, porque Dios lo ha prometido. Segundo, porque Él puede hacerlo. Entonces dijo Prudencia a los muchachos, deben seguir escuchando a su madre, porque ella puede enseñarles más. También deben prestar oídos con diligencia a la buena conversación que oirán de otros, porque por causa de ustedes hablan cosas buenas. Observen también y eso con atención, lo que los cielos y la tierra les enseñan, pero especialmente mediten mucho en ese libro, que fue la causa de que su padre se convirtiese en peregrino. Yo por mi parte, niños, les enseñaré lo que pueda mientras estén aquí. Me alegraré si me hacen preguntas dirigidas a la edificación piadosa. Y estos peregrinos ya habían estado en este lugar durante una semana y Misericordia tuvo una visita que quería mostrarle buena voluntad. Y su nombre era Señor Dinámico, un hombre de cierto pedigrí y que fingía ser religioso, pero era un hombre muy apegado al mundo. Y llegó una vez o dos o incluso más para ver a Misericordia y ofrecerle amor. Y Misericordia era de aspecto hermoso y por lo tanto muy atractiva. Siempre estaba pensando en estar ocupada en hacer algo, porque cuando no tenía nada que hacer para sí misma, hacía ropas para otros y les daba lo que necesitasen. Y el señor Dinámico, al no saber hacia dónde dirigía ella lo que hacía, parecía quedar muy prendado, porque nunca la veía ociosa. Estoy seguro de que sería una buena ama de casa, se decía para sí mismo. Misericordia entonces reveló el asunto a las doncellas que eran de la casa y preguntó con respecto a él, porque ellas le conocían mejor. Y ellas le dijeron que era un joven muy ocupado, que fingía ser religioso, pero que ellas se temían que era ajeno al poder de lo que era bueno. Entonces, dijo Misericordia, no volveré a considerarle porque mi propósito es no tener nunca un impedimento en mi alma. Prudencia entonces respondió que no había necesidad de que le desalentase, pues el que ella continuase como había comenzado a hacer por los pobres rápidamente enfriaría la valentía de él. Por lo tanto, la siguiente vez que él llegó, la encontró en su trabajo, haciendo cosas para los pobres. Entonces le dijo, vaya, ¿siempre estás trabajando? Sí, dijo ella, ya sea para mí misma o para otros. ¿Y cuánto puedes ganar por día? Preguntó él. Hago estas cosas, le dijo ella, para poder ser rica en buenas obras y atesorar un buen fundamento para lo porvenir, y para poder echar mano de la vida eterna. Te ruego que me digas, ¿qué haces con ellos? Le dijo él. Vestir al desnudo, le respondió ella. Con eso la expresión de él decayó y se propuso no visitarla más. Y cuando le preguntaron la razón, él dijo que Misericordia era una mujer hermosa, pero llena de muchas deficiencias. Cuando él se hubo marchado, Prudencia dijo, ¿no te dijo que el señor Dinámico pronto se desalentaría? Sí, se irá y no hablará bien de ti, pues a pesar de que finge ser religioso, a pesar de su aparente amor por Misericordia, aún así Misericordia y él tienen temperamentos tan distintos que creo que nunca podrán estar juntos. Misericordia, yo podría haber tenido esposo antes, aunque no le hablé de eso a nadie, pero no les gustaban mis inclinaciones, aunque ninguno de ellos encontró falta en mi persona. Por lo tanto, no pudimos ponernos de acuerdo. Prudencia. La misericordia en nuestro tiempo se tiene en poca consideración más allá de su nombre. La práctica que se muestra en tus disposiciones son pocos los que pueden soportarla. Misericordia. Bien, si nadie quiera tenerme, moriré siendo doncella.
o mis disposiciones serán para mí como un esposo, porque no puedo cambiar mi naturaleza y tener a alguien que se oponga a mí en esto. Me propongo no admitir eso nunca mientras viva. Yo tenía una hermana llamada Benevolencia que estaba casada con uno de esos groseros, pero él y ella nunca podían ponerse de acuerdo, porque debido a que mi hermana estaba decidida a hacer lo que había hecho antes, es decir, mostrar bondad a los pobres, aun así su esposo primero la menospreció en la cruz y después la echó de su casa. Prudencia. Y sin embargo, él era profesante de la religión, ¿no es así? Misericordia. Sí, era uno de ellos y de tales está lleno el mundo, pero yo no quiero ninguno de ellos. Entonces Mateo, el hijo mayor de Cristiana, cayó enfermo y su enfermedad le resultaba muy gravosa, porque tenía mucho dolor en su estómago, de modo que a veces, cuando sentía tanto dolor, parecía que le estuviesen desgarrando las entrañas. No muy lejos de allí vivía también un tal señor entendido, un antiguo y bien probado médico. Por lo tanto, Cristiana quiso enviar a buscarlo y él acudió. Cuando entró en el cuarto y hubo observado brevemente al muchacho, llegó a la conclusión de que estaba enfermo por cólicos y le preguntó a su madre: ¿qué dieta ha seguido últimamente Mateo? Dieta, dieta, dijo Cristiana, nada más que cosas sanas. El médico respondió: este muchacho ha estado comiendo algo que está en su estómago sin ser digerido y que no se le quitará si no se pone remedio. Y te digo que debe ser purgado, pues si no, morirá. Samuel: madre, madre, ¿qué era aquello que mi hermano agarró y se comió en cuanto salimos de la puerta que está al principio de este camino? Sabes que había un huerto de árboles frutales a mano izquierda, al otro lado del muro, y algunas de las ramas de los árboles colgaban por encima del muro, y mi hermano agarró de esa fruta y comió. Cristiana: es cierto, hijo mío, que él agarró de eso y comió. Fue tan mal muchacho que yo le reprendí, pero aún así él comió esa fruta. Señor entendido, yo no sabía que había comido algo que no era comida sana. Y esa comida, es decir, esa fruta, es incluso la más dañina de todas. Es la fruta del huerto de Belcebú. Me asombra que nadie les advirtiera de eso, pues muchos han muerto al haber comido. Cristiana: oh mal muchacho, oh madre descuidada, ¿qué haré por mi hijo? Señor entendido, vamos, no te sientas demasiado abatida. El muchacho puede ponerse bien, pero debe ser purgado y vomitar. Cristiana: te ruego, Señor, que utilices todo tu entendimiento con él, cueste lo que cueste. Señor entendido: no, espero que seré razonable. Así que le hizo una purga, pero era demasiado débil. Se dijo que estaba hecha con sangre de cabra, cenizas de ternero y parte del jugo del hisopo, etc. Cuando el señor entendido se dio cuenta de que la purga era demasiado débil, le hizo otra con el propósito de que fuese ex carne et sanguine Christi. Ya se sabe que los médicos dan extrañas medicinas a sus pacientes y le dio forma de píldoras con una o dos promesas y una considerable cantidad de sal. Y él debía tomar 3 a la vez que ayunaba en la mitad de una pinta de las lágrimas de arrepentimiento. Cuando se preparó esa porción y se llevó al muchacho, él era reacio a tomarla, aunque se retorcía del dolor de los cólicos como si le estuvieran desgarrando por dentro. Vamos, vamos, dijo el médico, debes tomarla. Es horrible para mi estómago, dijo el muchacho, pero su madre le dijo: tienes que tomarla. La vomitaré, dijo el muchacho. Te ruego, señor, dijo Cristiana al señor entendido. ¿Cómo sabe? No tiene un mal sabor, dijo el médico, y con eso ella tocó con la punta de su lengua una de las píldoras. Oh, Mateo, dijo ella, esta porción es más dulce que la miel. Si amas a tu madre y si amas a tus hermanos, si amas a Misericordia y si amas a tu vida, tómala. Así que, con mucho esfuerzo y después de una breve oración para pedir la bendición de Dios, él la tomó y le sentó bien. Hizo que purgase y que pudiese dormir bien y descansar tranquilamente.
le hizo subir la temperatura y sudar mucho, y eso le libró de sus cólicos. Por lo tanto, poco después se levantó y caminaba apoyado en un bastón e iba de habitación en habitación y hablaba con prudencia, piedad y caridad de su enfermedad y de cómo había sido sanado. Y cuando el muchacho fue sanado, Cristiana preguntó al Señor entendido diciendo: Señor, ¿qué debo pagarle por sus cuidados y sus esfuerzos hacia mi hijo? Y él dijo: debes pagar al maestro de la escuela de médicos, según las normas que en ese caso están establecidas. Cristiana: pero Señor, ¿para qué otra cosa es buena esta píldora? Señor entendido, es una píldora universal. Es buena contra todas las enfermedades que sufren los peregrinos, y cuando está bien preparada mantendrá la buena salud. Cristiana: te ruego, Señor, que me prepares 12 cajas, porque si puedo tener estas píldoras, nunca tendré que tomar ninguna otra medicina. Señor entendido, estas píldoras son buenas para prevenir enfermedades, al igual que para curar cuando alguien está enfermo. Sí, me atrevo a decir y a mantener que si un hombre utiliza este remedio como debiera, le hará vivir para siempre. Pero, buena cristiana, no debes dar esas píldoras de ninguna otra manera distinta a como yo he recetado, porque si lo haces, no harán ningún bien. Por lo tanto, él le dio a Cristiana medicina para ella misma, para sus hijos y para misericordia, y le dijo que Mateo tuviese cuidado de no comer más ciruelas verdes, y se despidió y se fue por su camino. Antes había dicho que Prudencia les dijo a los muchachos que cuando quisieran podrían hacerle algunas preguntas que pudieran ser provechosas, y ella les diría algo. Entonces Mateo, el que había estado enfermo, le preguntó: ¿por qué en su mayor parte las medicinas han de ser amargas para nuestro paladar? Prudencia: para mostrar lo desagradable que es la palabra de Dios y sus efectos para un corazón carnal. Mateo: ¿por qué la medicina si hace bien, purga y hace que vomitemos? Prudencia: para mostrar que la palabra, cuando obra eficazmente, limpia el corazón y la mente. Porque mira, lo que uno hace para el cuerpo, la otra lo hace para el alma. Mateo: ¿qué deberíamos aprender al ver la llama de nuestro fuego subir y al ver los rayos y las dulces influencias del sol descender? Prudencia: al subir el fuego se nos enseña a ascender al cielo mediante fervientes y ardientes deseos, y al enviar el sol su calor, sus rayos y sus dulces influencias hacia abajo, se nos enseña que el Salvador del mundo, aunque está en lo alto, desciende con su gracia y su amor hacia nosotros. Mateo: ¿dónde obtienen las nubes su agua? Prudencia: del mar. ¿Qué podemos aprender de Mateo? ¿Qué podemos aprender de eso? Prudencia: que los ministros deberían obtener su doctrina de Dios. Mateo: ¿por qué se vacían las nubes sobre la tierra? Prudencia: para mostrar que los ministros deberían transmitir lo que saben de Dios al mundo. Mateo: ¿por qué está el arco iris causado por el sol? Prudencia: para mostrar que el pacto de la gracia de Dios nos es confirmado en Cristo. Mateo: ¿por qué las corrientes provienen del mar y llegan a nosotros por la tierra? Prudencia: para mostrar que la gracia de Dios nos llega mediante el cuerpo de Cristo. Mateo: ¿por qué algunas de las corrientes fluyen por las cumbres de las altas colinas? Prudencia: para mostrar que el Espíritu de gracia surgirá en algunos que son grandes y poderosos, al igual que en muchos que son pobres y comunes. Mateo: ¿por qué el fuego permanece en la mecha de la vela? Prudencia: para mostrar que a menos que la gracia prenda en el corazón, no habrá verdadera luz de vida en nosotros. Mateo: ¿por qué la mecha y el aceite y todos se emplean para mantener la luz de la vela? Prudencia: para mostrar que el cuerpo y el alma y todo deberían estar al servicio y emplearse en mantener en buena condición esa gracia de Dios que está en nosotros. Mateo: ¿por qué el pelícano se agujerea
su propio pecho con su pico? Prudencia, para alimentar a sus pequeños con su sangre y así mostrar que el bendito Cristo amó tanto a sus pequeños, a su pueblo, que los salvó de la muerte con su sangre. Mateo. ¿Qué se puede aprender al oír cantar al gallo? Prudencia, aprender a recordar el pecado de Pedro y el arrepentimiento de Pedro. El canto del gallo también muestra que llega el día. Por lo tanto, deja que el canto del gallo te haga recordar ese último y terrible día de juicio. Y a estas alturas casi había pasado un mes. Por lo tanto, indicaron a quienes estaban en la casa que era conveniente que para ellos que prosiguieran su camino. Entonces dijo José a su madre: conviene que no te olvides de enviar palabra a la casa del señor intérprete para rogarle que conceda que el señor Gran Corazón sea enviado a nosotros para que sea nuestro guía el resto de nuestro camino. Buen muchacho, dijo ella, casi lo había olvidado. Así que envió una petición y rogó al señor vigilante, el portero, que la enviase con algún hombre a su buen amigo el señor intérprete, quien, cuando recibió y vio el contenido de la petición, dijo al mensajero: ve a decirles que le enviaré. Cuando la familia donde estaba Cristiana vio que ellos tenían propósito de seguir en su viaje, convocaron a toda la casa para dar gracias a su rey por haberles enviado unos huéspedes tan provechosos como ellos. Cuando lo hicieron, dijeron a Cristiana: ¿y no te mostraremos algo según es nuestra costumbre hacer con los peregrinos, en lo cual puedan meditar cuando estén en el camino? Así que llevaron a Cristiana y a sus hijos y a Misericordia a la bodega y les mostraron una de las manzanas de las que comió Eva y de la que también dio a su esposo y que por comerla ambos fueron expulsados del paraíso. Y le preguntaron qué pensaba ella que era aquello. Entonces dijo Cristiana: esto es comida o veneno, no sé cuál de ellos. Y ellos le revelaron el asunto y ella elevó sus manos y se maravilló. Entonces le llevaron a un lugar y le mostraron la escalera de Jacob, y en ese momento había algunos ángeles ascendiendo por ella. Y Cristiana miró y miró para ver a los ángeles ascender, y lo mismo hizo el resto de la compañía. Entonces fueron a otro lugar para mostrarles otra cosa, pero Jacobo dijo a su madre: te ruego que les pidas que nos quedemos aquí un poco más de tiempo, porque esta es una escena curiosa. Y se giraron de nuevo y siguieron contemplando esa escena tan agradable. Después de eso, los llevaron a un lugar donde colgaba un ancla de oro y le dijeron a Cristiana que la bajase, porque dijeron: la llevarás contigo, pues es absolutamente necesario que así sea, para que puedas contemplar lo que hay detrás del velo y mantenerte firme en caso de que tengas que enfrentarte a condiciones atmosféricas turbulentas. Y ellos se alegraron. Entonces los tomaron y les hicieron subir al monte sobre el cual nuestro padre Abraham había ofrecido a su hijo Isaac, y les mostraron el altar, la leña, el fuego y el cuchillo, pues estaban allí para ser vistos hasta este día. Cuando lo hubieron visto, levantaron sus manos y bendijeron ellos mismos, y dijeron: oh, qué hombre fue Abraham, con tal amor por su maestro y negación de sí mismo. Después de haberles mostrado todas estas cosas, Prudencia los llevó a la sala donde había un par de excelentes vírgenes, y ellas tocaron para ellos y convirtieron lo que se les había mostrado en este excelente canto, diciendo: la manzana de Eva te he mostrado, de eso ten cuidado. Has visto también las escaleras de Jacob, sobre la cual ángeles están. Un ancla has recibido, pero eso no bastará, hasta que con Abraham hayas dado lo mejor de ti, un sacrificio. Y entonces alguien llamó a la puerta, y el portero abrió, y he aquí que el señor Gran Corazón estaba allí. Y cuando entró, qué gozo se produjo, porque vino de nuevo a sus mentes el modo en que él, hacía poco, había matado al viejo gigante Muerte, y les había librado de los leones. Entonces dijo el Señor Gran Corazón a Cristiana y a Misericordia: mi Señor les envía a cada uno de ustedes una botella de vino y también algo de maíz, junto con un par de granadas. También ha enviado a los muchachos unos higos y uvas para refrescarles en el camino. Y entonces ellos se propusieron a retomar su viaje.
y Prudencia y Piedad les acompañaron. Cuando llegaron a la puerta, Cristiana preguntó al portero si había pasado por allí alguien últimamente. Él dijo: no, solo uno, y hace algún tiempo, quien también me dijo que hacía poco se había producido un gran robo en el camino del rey, por el que ustedes van, pero dijo que los ladrones están apresados y pronto serán juzgados. Entonces Cristiana y Misericordia tuvieron temor. Pero Mateo dijo: Madre, no temas, pues el Señor Gran Corazón irá con nosotros y será nuestro guía. Entonces dijo Cristiana al portero: Señor, estoy muy agradecida a usted por todas las bondades que me ha mostrado desde que llegué aquí, y también por haber sido tan amoroso y amable con mis hijos. No sé cómo recompensar su bondad, por lo tanto, le ruego que, como señal de mi respeto por usted, acepte este angelillo. Y ella puso en su mano un angelillo de oro, y él hizo una reverencia y dijo: que tus vestiduras sean siempre blancas, y a tu cabeza no le falte ungüento. Viva Misericordia, y no muera, y sean muchas sus obras. Y a los muchachos dijo: huyan de las pasiones juveniles y sigan la piedad junto con quienes son rectos y sabios. Así pondrán alegría en el corazón de su madre y obtendrán alabanzas de todos los que son sobrios. Y ellos dieron las gracias al portero y partieron. Y vi en mi sueño que avanzaron hasta que llegaron a la cima de la colina, donde Piedad se quedó pensando y gritó: ¡ay! He olvidado lo que quería darles a Cristiana y sus compañeros. Regresaré y lo traeré. Y se fue corriendo para buscarlo. Mientras ella no estaba, Cristiana creyó oír en una arboleda, a poca distancia y a mano derecha, una melodía de lo más curiosa con palabras parecidas a las siguientes: en toda mi vida tu favor está, y se me muestra con tanta claridad, que en tu casa para siempre mi morada estará. Y al seguir escuchando creyó oír a otro responder diciendo: pues el Señor nuestro Dios bueno es, su misericordia para siempre será, su verdad en todo tiempo firme está, y para siempre reinará. Y Cristiana preguntó a Prudencia qué causaba esas curiosas melodías. Son, dijo ella, las aves en nuestro país rara vez cantan esas notas, excepto que sea en primavera, cuando aparecen las flores y la luz del sol calienta, y entonces se les puede oír durante todo el día. Yo con frecuencia salgo para escucharlas. También a veces las tenemos en nuestra casa. Son una muy buena compañía para nosotras cuando nos sentimos melancólicas. También hacen que los bosques, las arboledas y los lugares solitarios sean lugares donde uno desea entrar, donde desean estar. En ese momento Piedad regresó y le dijo a Cristiana: mira aquí, te he traído un esquema de todas las cosas que has visto en nuestra casa, que puedes mirar cuando comiences a olvidarlas un poco y traer a tu memoria esas cosas, para tu edificación y consuelo.